Huella de afectos. Llegamos sin nada y sin nada iremos. ¿Cuál será nuestro rastro con el paso del tiempo? ¿Qué dejamos aquí que nos trascienda? Las cosas materiales hacia las que tuvimos quizá excesivo afecto, al final no son nada. Hay que irlas poco a poco reduciendo. También las apariencias, los falsos sentimientos, las mentiras, esas palabras dichas que nunca se sintieron y por desgracia rigen muchas vidas. Habrá que abandonarlas sin remedio al pensar en partir, y entonces es posible que terminen doliendo. Excepto lo amado, compartido y ayudado a los otros, todo pierde valor al final del camino. Partir con la verdad relativa de la vida y la verdad absoluta del amor y la muerte. Esa verdad desnuda, que conforta, que alivia y que al tiempo entristece y nos llena de luz y de esperanza en nada. No hay que pensar en dejar muchas cosas, hemos de dejar hechos. Dejar a nuestro paso una huella de vida, huella de ternuras y de afectos. Hay que estar preparados para partir sin nada que llevar. Hay que estar preparados para marcharnos solos y en silencio, sin molestar a nadie, sin propiciar un duelo, dejando como mucho, si supimos partir, una huella de afectos. Este es el poema Huella de afectos, que es el primer poema de un poemario que acabo de editar, que me acaba de editar la editorial Alulia. Yo soy Javier Calatrava, que bueno, nací en Granada hace ya muchos años, en 1945, y me trasladé a Madrid de pequeño con mi familia y allí pues estudié ingeniería agronómica y economía y me he dedicado la vida profesional a la agricultura y al mundo rural, tanto a nivel nacional en España como internacional, viajando por distintos países. Desde muy joven he escrito poesía, he escrito poemas siempre, pero mi intención no era publicarlos y han tenido que pasar muchos años hasta que me decidiese a publicar. Así, a principios del 2019, publiqué mi primer poemario, Ainadamar, que me lo publicó la editorial Entorno Gráfico, y posteriormente saqué un segundo poemario, Triste la luz de mayo, que lo publicó la colección Genil de Literatura de la Diputación de Granada. Huella de afectos, que presento aquí, cuyo libro es el primer poema al que he recitado, pues es mi tercer poemario. Bueno, como he comentado antes, este es mi tercer poemario, huella de afecto. Realmente no es que yo los poemas los haya escrito ahora, la mayoría son poemas escritos en distintas épocas y en distintos sitios, como se indica en el libro al pie de cada poema. El poemario Huella de afectos tiene, aparte de una introducción, que voy a comentar algo luego, está compuesto de 62 poemas y 20 micropoemas. Los micropoemas son poemas de una estrofa donde se expresan sentimientos, ideas de una forma breve. El contenido del poemario, como he dicho, responde a poemas escritos en los últimos 50 años, lo mismo que en los anteriores poemarios. En la introducción comienzo explicando qué tipo de poesía hago y cómo yo creo que es la poesía, para después acabar hablando del contenido del poemario. Básicamente, la temática del poemario es el amor, es la nostalgia, es también el dolor, por el amor perdido, por la amistad. También hay algunos poemas de índole, lo que se llama de geografía sentimental, lugares, el bañuelo, mar de olivos, y luego también hay poemas de homenaje a grandes poetas, hechos porque me los pidieron
en algún aniversario de su muerte o de su nacimiento, y, y, y también algún poema dedicado a poetas vivos contemporáneos que yo admiro especialmente. Así hay poemas dedicados a San Juan de la Cruz, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Federico García Lorca, y luego de los poetas modernos a Antonio Carvajal y a Javier Egea. Luego hay poemas también pues de tipo social, poemas de tipo social, La Patria, y poemas también de índole relacionados con la muerte, la muerte y el sentimiento que despierta el pensar en la muerte. En fin, las temáticas habituales en un poemario completo. En la introducción hablo de mi poesía, cómo es la poesía que yo hago. Entonces, la poesía que yo hago, pues una poesía moderna, es una poesía contemporánea, de formato y temática muy variada. Algunos de mis poemas, los menos, responden a las normas clásicas de la métrica, pero la mayoría no, la mayoría son libres, llegando en algunos casos incluso a la prosa poética, ¿no? Con estas temáticas de las que he hablado, yo con mi poesía intento, sobre todo, porque la poesía siempre tiene dos partes, el contenido y la técnica con la que se expresa el contenido. Yo siempre intento, y eso para mí es fundamental, que el contenido sea claro, que cualquier lector pueda entender mis poemas. Lo que no es muy frecuente, porque ahora mismo hay mucha tendencia a que la poesía solo la entiendan los muy entendidos. Yo no. Mis poemas son sencillos y trato en ellos de que se entiendan lo mejor posible, pero al mismo tiempo que tengan un grado de belleza mínimo. Para mí, el secreto de un buen poema es el equilibrio entre el contenido, que se entienda bien, entre el interés del contenido y la belleza del poema. Pero esto no es algo que lo diga yo, esto Aristóteles, en el siglo IV a.C., en su Poética, ya dice que en poesía es fundamental que haya un equilibrio entre la claridad de lo que se expresa y la belleza con la que se expresa. Entonces yo primo la calidad, pero al mismo tiempo tengo en cuenta siempre la belleza y la armonía del verso, ¿no? Bueno, en la introducción de Huella de Afecto, para explicar el tipo de poesía que yo hago, toco brevemente un tema de interés como es la adjetivación de la poesía. Hay gente que le encanta, sobre todo en los medios académicos, poner adjetivos a la poesía, poesía social, poesía lírica, poesía de todo tipo, ¿no? Yo no creo mucho en eso. Yo creo que adjetivar la poesía y adjetivar al poeta es un gran error, ¿eh? Ya José Hierro, por ejemplo, el poeta José Hierro, que él decía que está considerado como el artífice, uno de los grandes artífices de la poesía social. Él decía que él en su vida había escrito un poema social, que había habido poemas que le habían salido sociales por el tema que trataba. Entonces yo creo que lo que se puede adjetivar es el poema, no la poesía ni el poeta, y por eso yo evito utilizar adjetivos para definir la poesía que hago. Para acabar con los comentarios de la introducción del texto Huella de Afectos, bueno, diré que hago una reseña de todos los poemas, de todos los poetas que a mí me han influido para realizar mis poemas, tanto españoles e hispanoamericanos como extranjeros, y enumero los poetas que más me influyen y que más leo. El libro, Huella de Afectos, está publicado, como he dicho antes, por la editorial Alulia, y puede comprarse en la editorial directamente, en las librerías o por la red, en Amazon. En Amazon también ha salido hace como un mes, y bueno, pues eso es lo que se puedo decir del libro. Tengo previstas algunas presentaciones, algunas con fecha ya, una en Granada que todavía no tiene fecha,
y otra en Motril el 4 de noviembre en el Club Náutico de Motril. Se va a hacer la presentación del libro. También voy a participar en algunos talleres de poesía que me han invitado y aprovecharé también para presentarlo. Y para terminar voy a leer otro poema de... Es difícil elegir poemas muchas veces. Un poema que está dedicado a Don Quijote, que es una figura que yo admiro, y dice lo siguiente: Don Quijote, caballero andante de figura triste pero siempre digna, cruzas la llanura con tu lanza en ristre, lanza justiciera que desface agravios, endereza entuertos y auxilia a los débiles. Dicen que estás loco, tu razón perdida por tantas lecturas de caballería. ¿Qué mejor locura que la de ayudar, que la de vivir dando a los demás? Para esa tarea sobra la razón, la fuerza mayor para realizarla y el mejor escudo para protegerla es el corazón. Los que bien te quieren, la sobrina, el ama y el buen bachiller, piensan en curarte, en volverte cuerdo, pero no comprenden que sin tu locura todos perderíamos. Gracias a ella existen amores eternos como Dulcinea. Gracias a la magia de tu desvarío, los hombres mantienen algo de ilusión y algo de esperanza, y pueden soñar que no están tan solos, que alguien les defiende frente a la injusticia, frente a la maldad y la intolerancia. Para esa tarea que tú te has propuesto sobra la razón. Contra la cordura de la realidad, la mejor defensa es el corazón.